Muy buenos días a todos y muchas gracias por su participación. Mi nombre es Andrea Rodríguez Osuna, trabajo para Fundación Avina y hoy día voy a tener el gusto de acompañarles durante este gran día. Es el segundo día de la tercera semana de financiamiento climático y sostenible y vamos a hablar de temas muy importantes el día de hoy. Pero antes que nada, y a nombre de todos los organizadores, les agradezco por su participación, por su presencia y espero que puedan disfrutar a lo largo del día de los diferentes temas que vamos a estar cubriendo hoy. Como saben, esta semana de financiamiento climático está muy enfocada a temas de adaptación. Hoy día vamos a cubrir 3 temas en particular, ¿no? Vamos a hablar justamente sobre adaptación, pero también sobre pérdidas y daños, reflexionando sobre las barreras y las oportunidades que hay para poder acelerar el financiamiento climático. También vamos a poder hablar con representantes de mecanismos multilaterales de financiamiento climático y escuchar un poco sobre la contribución que estas instituciones están haciendo para acelerar el financiamiento climático hacia la adaptación. Y también vamos a hablar sobre los retos y las oportunidades que justamente hay para poder mejorar el acceso a la adaptación para a nivel local, a nivel subnacional. Es muy importante cuando hablamos de medidas de adaptación lograr bajar los recursos hasta los sectores, los niveles que más necesitan de este. Entonces vamos a tener un panel muy rico de discusiones y de reflexiones. Entonces espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos a lo largo del día. Como saben, estamos transmitiendo esta presentación, este taller en diferentes redes sociales, pero también nos gustaría escuchar sus comentarios, sus preguntas mediante el chat. Y por favor, siéntense, escuchen las presentaciones y estamos aquí muy atentos para poder interactuar tanto con los grandes invitados que tenemos hoy, así también con todos ustedes que nos están acompañando. Ahora me gustaría dar la palabra a Tania Guillén para arrancar ya con la primera sesión. Tania Guillén es especialista en adaptación de cambio climático en HERIX, que es el Climate Service Center de Alemania. Tania, bienvenida y muchas gracias. Por favor, tienes el micrófono. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos la mañana, la tarde de hoy, dependiendo de donde estén. Muchas gracias por su compañía, por su participación. Esta es la primera sesión del día 2 de la tercera semana de financiamiento climático y sostenible. El día de hoy, nuestra sesión se llama De la adaptación a las pérdidas y daños, barreras y oportunidades para acelerar su financiamiento. Primero quiero comentarles que esta es la única sesión que tiene alguna intervención en inglés, por lo que si necesitan traducción de inglés a español, les pediríamos por favor que elijan el canal en español. Esa opción la encuentran en sus pantallas abajo, van a encontrar un globo con las opciones inglés, español, o bien pueden quedarse en este canal general donde pueden escuchar el audio original, ya sea en inglés o en español. Eh, Muchas gracias nuevamente a los que participan, pero sobre todo también a nuestros panelistas de hoy. Pero hoy el tema es pérdidas y daños y esto lo queremos enmarcar en el último hallazgo e información que el panel intergubernamental de cambio climático ha venido compartiendo en los últimos años, donde los mensajes son claros. La acción climática tiene que ser ambiciosa y tiene que ser inmediata, porque, por ejemplo, por darles un dato, el nivel de calentamiento actual, la temperatura actual que vivimos y experimentamos en el planeta, no tiene precedentes, según el IPCC, en más de 100.000 años. Y el ritmo de calentamiento, la rapidez del fenómeno, no tiene precedente en al menos los últimos 2.000 años. Es decir, estamos presentándonos, estamos en un planeta y una temperatura que nosotros como humanidad no conocíamos y a los que en nuestros ecosistemas también les cuesta adaptarse, ¿no? Por el nivel, el rápido cambio que se está dando. Y este rápido cambio y también cambio grande en la temperatura
hace que nosotros estemos llegando al límite de la adaptación. Es decir, no es posible que sigamos aumentando la temperatura, que siga el calentamiento global pasando y decir nos vamos a adaptar. Eso no pasa, ni en los sistemas o en la sociedad como en los ecosistemas. Por lo tanto, el tema que nos agrupa hoy es de suma relevancia y es un tema que también se ha convertido en un pilar fundamental de las negociaciones de cambio climático, y que es pérdidas y daños. Pérdida y daño es el tercer pilar del Acuerdo de París, junto con mitigación y adaptación. Y también para atender las pérdidas y daños hay necesidad de financiamiento, y es el tema que hoy nos reúne, y por ello me da mucho placer y me complace hoy compartir este espacio con expertos y expertas de la región. Hoy nos acompañan María Luz Falivene, que es miembro de Argentina 1.5 y es asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Argentina, y es negociadora sobre pérdidas y daños ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bienvenida, Luz. También nos acompaña Adrián Martínez de Costa Rica. Él es director de la Ruta del Clima, una organización costarricense, y él se especializa en temas de participación ciudadana, derechos humanos, en pérdidas y daños y gobernanza del cambio climático. Bienvenido, Adrián. Y luego tenemos la participación de Avinash Persaud, espero haber pronunciado correctamente. Él es parte de la oficina de la primera ministra y líder en el tema de pérdidas y daños del gobierno de Barbados en el Caribe. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos. Y nuestro diálogo, como ustedes saben, tienen algunas preguntas guías, pero también invitamos a los participantes a escribir sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas del Zoom, para, en caso de que tengamos tiempo, también poderlas discutir con el panel. Así que, sin más preámbulo, quiero iniciar la plática de hoy, la plática corta, pero seguramente muy rica, y quiero preguntarle a Avinash, y aquí recuerdo, tenemos el canal español o inglés para nuestros participantes. Avinash, can you please tell us why do you think it is of importance to have finance allocated for loss and damage? Thank you. Well, it's a very important question. It's important that we really make a distinction between three different things: mitigation, adaptation, and loss and damage. Up to about 2 or 3 years ago, people were sort of mixing these three things together. They're really quite different. And they can be funded in different ways. The biggest task is mitigation. We need $2 to $3 trillion a year invested in mitigation. But mitigation has not happened fast enough. And that means that we need to adapt ourselves to a changing climate. We are hurtling towards 1.5 degrees. Adaptation cannot really be done by the private sector. There are very few revenues there. So it has to be done by the public sector. And the public sector needs concessional finance in developing countries to finance adaptation. But you know what? Not enough adaptation is being done. It's expensive. And so we're getting loss and damage. We're getting real loss and damage. And there's an economic geography to climate change. The activists like to talk about the whole world being impacted. And that is true. But between the tropics of Cancer and Capricorn, around the band of the middle of the Earth, is where temperatures will be most extreme and where sea levels will increase the most. That is where you're getting 200% of GDP losses in small island states. And it's where you're getting things like the Pakistan floods from the melting glaciers, where 30 million people are homeless. That will cost $30 billion at least. So we need loss and damage. Now, the world is not already signing checks for developing countries. We've been asking for that for quite some time. So simply to speak slower and louder and asking for more is not going to work. We need a solution which recognizes that
we will only ask for grants where only grants can do, because grants are scarce. And that's why it has to be loss and damage. So I'm not going to ask for grants for adaptation, because I can borrow money for adaptation because there are savings to be had. I can use the private sector to do mitigation. I need grants for loss and damage. And you know what? I think we can ask for grants for loss and damage for losses that are beyond a certain amount, so that we cover the first loss and we ask the international community to cover the second loss, because it has to be grants, and grants are scarce. You can't take a country which has lost a huge amount of its GDP, it's unable to fund its debts, and say, here's some more debt. So that's why we need grants, where we need to be limited and contained. The grants cannot be for compensation for all of the injustices of climate change, and there are many, but they're just not going to give us that. So we need to be contained and limited, demand grants and grant-like, but only for the reconstruction part of loss and damage after a climate disaster. Thank you, Avinash, for that reflection. María Luz, la misma pregunta. ¿Por qué es importante contar con financiamiento exclusivo y no que no se confunda con financiamiento para la adaptación y contar financiamiento exclusivo para pérdidas y daños? Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas. Gracias, Tania, por la presentación. Yo creo que la respuesta es una pregunta muy importante y coincido con Avinash. Y la respuesta más clara, más sencilla, y el mensaje que creo que todos deberíamos llevarnos es que las pérdidas y daños no son solo un riesgo, sino que son una realidad. Nosotros ya vivimos en nuestros países pérdidas y daños, entonces hay que... digamos, la necesidad es visible, está en el territorio, digamos. Hay riesgos y hay impactos que son irreversibles, que el IPCC ya nos dice que podemos evitar escenarios catastróficos, pero hay riesgos y hay impactos que ya están en el territorio. Simplemente para dar un dato, el año pasado en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres decía que para América Latina y el Caribe se calcula que el 53% de las pérdidas económicas tienen un origen en el cambio climático. Entonces, y esto nos estamos refiriendo solamente a aquello que se puede medir, que se puede cuantificar, y no considera lo que no hemos estado en condiciones de medir o cuantificar, y tampoco aquellas cosas que son cuantificables. Y estoy segura que Adrián va a hacer referencia a esto porque, bueno, es un colega que siempre lo menciona, ¿no? No todo se puede medir ni cuantificar y no todo se puede solucionar con dinero, pero sí es realmente necesario el financiamiento para poder abordar lo que ya vemos en el territorio. Y esto se relaciona con otro aspecto vinculado con los límites de la adaptación. En el año 2014 el IPCC ya nos decía que la adaptación tiene límites, que hay límites duros, que hay límites blandos, o sea, no vamos a entrar, digamos, en la cuestión teórica, pero hay cosas que ya la adaptación no puede gestionar, por lo tanto, el financiamiento para la adaptación no es suficiente y no es adecuado. Entonces, los recursos que necesita muchos países en desarrollo, y específicamente nuestra región, América Latina y el Caribe, es fundamental para que podamos abordar aquellos aspectos de la vulnerabilidad, para que podamos construir resiliencia y poder, digamos, abordar estos pérdidas y estos daños que se ven exacerbados en una región con altos niveles de pobreza, de inequidad, de injusticia, como decía Avinash, con grandes niveles de endeudamiento. O sea, somos economías altamente endeudadas que no podemos seguir acudiendo a este tipo de financiamiento para poder brindar una solución a nuestras comunidades. Entonces, quiero ser como muy clara en esto. El financiamiento climático que existe no alcanza. En el año 2020, según el informe de la OCDE, el financiamiento total para el cambio climático no llegaba a los 100.000 millones de dólares, que es el compromiso que sabemos todos y todas que está bajo la convención. Entonces, el mensaje es claro, el financiamiento que existe no alcanza. Tampoco es adecuado. Sabemos que el financiamiento para la adaptación no es financiamiento para pérdidas y daños, tiene que ser nuevo y adicional, y me parece que son mensajes sumamente claros que tienen que trascender, digamos, a distintos niveles, distintos sectores, distintos actores. Entonces, hay una cuestión también de desbalance en términos de financiamiento, y eso que es algo que también siempre se dice.
partiendo de la base de que el financiamiento para la adaptación no es financiamiento para pérdidas y daños, pero que de alguna manera nos permite lidiar con impactos, solo el 30% o el 35% del financiamiento es para adaptación. El resto es para mitigación. Entonces, de nuevo, estamos frente a una situación desfavorable en términos de financiamiento. Números, como decía Avinash, el 70% del financiamiento movilizado y provisto son préstamos. No podemos seguir adquiriendo préstamos. Entonces, solamente el 26%, y según el informe de la AUDEC, solo el 26% del financiamiento han sido donaciones. Y esto nos lleva, como para ir finalizando, y no me quiero extender, nos lleva a pensar, no solamente a pedir financiamiento nuevo y adicional para pérdidas y daños, sino también a pensar este tipo de financiamiento que precisamos, que no puede seguir profundizando la situación de endeudamiento y que no está alineado con una situación, una visión de justicia climática que es la que corresponde. ¿Y dónde debemos discutir estas cuestiones? ¿No? Porque se habla mucho, digamos, en distintos espacios o foros multilaterales, pero sabemos que el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es el espacio donde tenemos que discutir, bajo los principios de la Convención, el financiamiento que necesitamos. Así que bueno, lo dejo por ahí. Muchas gracias, Luz. Nos brindaste luz en muchos aspectos realmente, en la parte del endeudamiento de los países en desarrollo para atender las crisis climáticas es un aspecto fundamental y es parte de la injusticia también del proceso y de todo lo que estamos viviendo. Y dando lugar a Adrián, que Adrián, como decía, trabaja en la Ruta del Clima Costa Rica y teniendo el contexto centroamericano, donde por ejemplo hace solamente 2 años hubo la afectación de 2 huracanes categoría 4 y 5 en menos de 2 días y las poblaciones tuvieron que reaccionar a eso y todas las pérdidas que eso significó y los daños. Adrián, ¿cuáles serían tus reflexiones en cuanto a la importancia de este financiamiento adicional y nuevo para pérdidas y daños? Claro, creo que desde el punto de vista de las comunidades vulnerables, digamos, de las personas y las comunidades que están en algún estado de vulnerabilidad o son vulneradas o son marginalizadas en algún aspecto en nuestra región, especialmente en estas secciones como Centroamérica y tal vez otras de Latinoamérica del sur global, que están por su ubicación en el planeta, son particularmente afectadas por los impactos del cambio climático. Y encima de eso, por el contexto, bueno, histórico propio del imperialismo, propio de la colonización, propio del extractivismo, de la violencia, de la desigualdad socioeconómica que viven estas comunidades, como muchas otras en Latinoamérica y el sur global, son particularmente vulnerables. Y el cambio climático no solo viene a exacerbar esa condición de vulnerabilidad y de afectación a la dignidad humana, sino que llega a posicionarse como uno de los elementos principales que afectan el derecho de una vida digna, de tener derechos humanos, de poder vivir de la tierra, de poder permanecer en sus comunidades. Y cuando hablamos de financiamiento, primero que todo hay que sentar las bases de que estas personas ya financian los daños y pérdidas. Y principalmente son ellas las que financian los daños y pérdidas en nuestros territorios. Son las mujeres que quedan en las comunidades cuidando a la niñez, cuidando a las personas adultas mayor, produciendo en una tierra que no produce, produciendo en una tierra que no tiene agua, produciendo en una tierra que está en constante amenaza no solo de sequía, sino de eventos extremos, eventos de evolución lenta y que se quedan atrás cuidando de esta tierra que ya no es como antes, donde las prácticas, por ejemplo, y en el último reporte que hemos hecho en conjunto con Oxfam, donde visitamos Honduras, El Salvador y Guatemala, hacia las comunidades indígenas con sus prácticas ancestrales de agricultura que han sostenido la tierra por cientos de años, ya no son efectivas porque ha cambiado la manifestación del clima en esas tierras y no pueden asegurar sus cosechas de subsistencia y mucho menos una vida digna. Entonces, cuando hablamos de financiamiento hay que ponerlo en ese sentido. Son impactos que se han venido viviendo en la última década, no son recientes. Sabíamos que se iban a incrementar
la escala que estamos viviendo desde que se empezó a negociar la Convención de Cambio Climático. No es un tema nuevo, sino es un tema que se ha vuelto abstracto por la manipulación de los procesos de gobernanza dentro de la Convención Marco, por las barreras estructurales que se han establecido para no abordar y no tener una forma de cómo afrontar los daños y pérdidas. Sabemos desde la COP25 que los mecanismos existentes como el WIM, el mecanismo de Varsovia, son insuficientes porque no proveen ningún tipo de recursos. Entonces, cuando hablamos de que ocupamos financiamientos porque no hay nada, es porque son estas mujeres de lo que poco que pueden arrancar de la tierra para enfrentar estas situaciones, las que están pagando por los daños y pérdidas, cuando sus casas se destruyen, cuando sus escuelas se destruyen. Y esto lo vemos, y como mencionaba Luz, en efectos que también son no económicos, sino cosas que, como la esclavitud, como la colonización, como el imperialismo y todas las violencias que hemos vivido en Latinoamérica, la vamos a heredar de generación en generación. Cuando le tenés miedo al clima, le tenés miedo a la próxima temporada de lluvias, a la próxima temporada de sequía, esa incertidumbre constante, el hecho de que hayan generaciones de nuestra niñez sin padres, con madres solas, enfrentando, a veces siendo enviados, cruzando fronteras, solos, menores de edad, sabiendo los peligros, pero sabiendo que eso es más seguro que permanecer en sus comunidades. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, es para eso lo que estamos mencionando de financiamiento. Y sin embargo, al ser un tema tan básico, tiene una oposición absurdamente férrea de parte del norte global, donde se nos ofrecen ayudas humanitarias por un problema que uno no causamos, por una economía intensa en carbono de la cual no se beneficiaron estas mujeres ni sus niños y niñas, y respecto a la cual ellos y ellas tienen que aportar de su financiamiento, de sus vidas y poner en vela su futuro. Y por eso en la sociedad civil hablamos de un mecanismo de financiamiento, porque no tenemos tiempo para procesos complejos de financiamiento, no tenemos tiempo para discusiones distantes, sino estamos hablando de la supervivencia del día a día de cientos de miles de personas en todo el sur global, sino millones. Gracias, Adrián, por tocar tantos aspectos que son vitales para la discusión cuando hablamos de cambio climático en general, pero también en adaptación y pérdidas y daño, y donde nos queda con mayor claridad esta relación que hay entre la acción climática y el garantizar un desarrollo sostenible, sustentable para nosotros, pero también para las generaciones que vienen, en el marco también de la justicia social y de la equidad, ¿no? Muchas gracias por esa reflexión. Para los participantes estamos monitoreando sus preguntas, vamos a tratar de abordarlas en unos minutos, pero ahora me gustaría hacer la segunda ronda de preguntas con nuestros panelistas. Avinash, we would like to know your reflections on how do you think that finance for loss and damage could help us to overcome those barriers related to lack of action on adaptation. If you could share your reflections on that. Thank you very much. I think that one of the things that we need to be clear on is what does not work. Because the global north has been trying to, in English we would say, fob us off, try to appease us with solutions that do not work. They try to argue that technology will help us. They try to argue that the private sector with financial innovation will help us. They try to argue that insurance, private insurance, we just need to be better insured, will help us. They try to argue that technical assistance is what we need. And I think we need to be very clear on what does not work. Insurance does not work because climate change is an uninsurable event. Insurance works when you have a risk that is fairly random, it is uncorrelated, unconnected with other things, and you can spread risks across time, across different things. It does not work when you know something is coming, when you know that it is of a rising risk of loss, and you know
that the correlations are increasing, that flooding is increasing at the same time as droughts are increasing, which is at the same time as sargassum seaweed is increasing. And it's the same time as agricultural production will fall. So it's not an insurable event. And so talk of a global shield that we hear from the North using private insurance is not going to work. That is why we end up saying we need grants. But I think equally, all of us on this panel agree. And maybe it is a character flaw of me, but I don't like discussing things that we all agree on, because we all agree. And this is not a competition of the heart. Now, we need to make these points to the North. And Luth, for example, was at a meeting I was at recently, and she made many of these points in a very important way. And we come across as together and united and stronger as a result. But we need to start coming up with tactics and strategies. If we ask for grants for everything, we will get nothing. So we need to find out what is it we can ask for, that we make this case for, that is meaningful, but also achievable. It is not achievable because it's not meaningful. So they're giving us technical assistance. That's not meaningful. But it is not so meaningful that it is unachievable. And I think to me, the tactics is to say that we're not asking for grants for things the private sector will do. We're not asking for grants for things that we can borrow money to do, because we will be able to repay the money because it's making us safer. We're asking for grants for things that there's no amount of private sector, no amount of borrowing will deal with. And we're not asking for grants for the historical iniquities and historical compensation and reparations that are just, but they're not going to give us that. We're asking for grants for things that there's no other way of financing, for things that are the necessary reconstruction after a disaster. And when I say reconstruction, remember, it's not just physical. You need to reconstruct communities. You need to reconstruct livelihoods. You need to reconstruct psychologies. You need to reconstruct cultures and histories. But it's not just physical, but it is a contained reconstruction. And I believe that here is one solution. Fossil fuel prices have increased markedly because of supply disruptions, the Russian-Ukraine war. They went up by almost 30%, 40%. We could say that for every 10% reduction of fossil fuels, because fossil fuel prices will fall back, the war will be over at some point. Supply disruptions will be over at some point. We can't raise taxes at the moment on existing fossil fuels because there is a cost of living crisis all over the world. The poor are being pushed into poverty because of increased costs of living. The poor spend a lot of money on energy. But for every 10% reduction in fossil fuel prices, as we get back to the normal level, 1% should be set aside. 1 in 10, 1% should be set aside, 1 percentage point of every 10, into a fund, a reconstruction fund, an international reconstruction fund. That fund should provide instant grants to countries that lose a significant amount, but not for the first amount of loss which the countries will deal with, but losses the countries cannot deal with. The countries cannot be expected to deal with substantial losses. They need international support, especially as these countries did not contribute to the crisis. And so I think that ask is an achievable ask and a meaningful ask. And that is what I would say should be our tactics. Thank you. Thank you very much, Avinash, for those reflections.
Luz, considerando lo que nos acaba de mencionar Avinash, sus reflexiones y la pregunta que teníamos en cómo el financiamiento para pérdidas y daños nos podría ayudar a superar la brecha de acción climática sobre adaptación, ¿cuáles son tus reflexiones? ¿No? Porque daba algunos puntos que podrían ser controvertidos, Avinash, podrías reaccionar, pero considerando también la pregunta guía que teníamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece muy interesante porque también, por lo menos en mi caso, me lleva a pensarlo desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista estratégico, táctico, como decía Avinash, y me parece que es fundamental la disponibilidad de financiamiento para poder reconstruirnos mejor y crear comunidades más resilientes frente a las pérdidas y daños que están sucediendo y que van a suceder, ¿no? Pero creo que hay, digamos, distintas respuestas sobre cómo el financiamiento podría ayudarnos a cerrar esta brecha, y creo que tiene que ver con, por lo menos, con cómo pensamos el abordaje de las pérdidas y daños y cómo debería ser ese financiamiento. Porque recién Avinash decía, bueno, para reconstrucción, ¿no? Sería como poder estamos pudiendo medir, mm, y no estamos pudiendo dimensionar las pérdidas y daños que tenemos en el territorio. Entonces, y que esto sea, digamos, realizado de una manera situada. Luz, disculpa, pero estás congelada. Creo que perdimos a Luz. The Sí. connection is lost and damaged. Yes, exactly. So while we bring it back, mientras tenemos de regreso a Luz, invito a Adrián a compartir sus reflexiones. Tu micrófono, Adrián. Micrófono. Listo. Yo creo que el financiamiento de daños y pérdidas tiene múltiples respuestas. Creo que Avinash puso varias que no son, digamos, que no hay consenso en el sur global de que sean adecuadas, como lo es el tema del el seguro que impulsa, por ejemplo, Alemania, o el tema, por ejemplo, de ayuda humanitaria que a veces mencionan países como Dinamarca. Esas son propuestas que no hay consenso, al menos en el sur global, y eso lo vimos en la interseccional en Bonn ahora en junio pasado. Creo que hay muchas formas en las cuales todos y todos podemos sentarnos a discutir de cómo debería estructurarse un mecanismo. Por ejemplo, también está el tema del canje de deuda, que puede ser una fuente de financiamiento. La modalidad de estos mecanismos son un tema que tenemos que ponerle todos y todas mucha atención. Pero más allá de solo esto está el tema del monitoreo, el tema del reporte y el tema del análisis de los daños y pérdidas, que es también un elemento esencial, no solo sobre la transparencia de un posible mecanismo de financiamiento y cómo se ejecuta ese financiamiento, sino sobre qué es lo que se va a financiar, quiénes y dónde y cómo y por cuánto tiempo y en qué grado se han visto afectados por el daño, por el cambio climático, y cómo se han generado estos daños y pérdidas en los últimos años, para poder determinar quiénes acceden a este financiamiento y que este proceso sea participativo con las comunidades, respetando sus visiones sobre qué es prioritario y qué es lo que ha sido afectado, y también poder proveer recursos para salvaguardar o poder afrontar de alguna forma los daños no económicos, como en términos de pérdida de idioma, pérdida de cultura, pérdida de identidad, trauma intergeneracional, que no se resuelven simplemente con una transferencia a una cuenta bancaria, sino que son lastimosamente parte de esas obligaciones que la comunidad internacional tiene que asumir a largo plazo, y a mucho más largo plazo que restablecer la viabilidad económica o
política de una comunidad afectada por daños y pérdidas. Estamos hablando de que este es el compromiso posiblemente de los próximos 50, 100 años que tiene que tener la comunidad internacional por el modelo económico que asumió en los pasados 100, 150 años. Y esa es la realidad. Daños y pérdidas no es un tema de ayuda de desarrollo, no es un tema de ayuda humanitaria, no es algo que vamos a dejar de ver en nuestra generación y en la generación que viene. Es un tema que tiene que abordar la comunidad internacional con esa visión. Ese es uno de los problemas principales que yo veo con el tema del mecanismo de financiamiento, porque los países desarrollados van a buscar una solución rápida. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto nos dan por asumir este cambio, esa transformación de nuestra realidad socioambiental que vamos a heredar a las futuras generaciones? ¿Por qué Latinoamérica ya no es, al menos, perdón, Centroamérica no es lo que fue para mi abuelo, para mi bisabuelo, para mis papás, sino es lo que va a ser para las futuras generaciones? Ese cambio estructural, tan estructural como la violencia que hemos visto en nuestra historia, que ha moldeado nuestra región, el cambio climático va a moldear nuestra viabilidad como una gente, como un pueblo, como el pueblo latinoamericano o como el pueblo en los diferentes rincones de la tierra. Y eso es un tema mucho más complejo, y por eso es tan importante que al hablar de mecanismos de financiamiento no solo nos abordemos sobre cómo estructurarlo, aunque es muy importante, y que lo hagamos para un proceso de muy largo plazo, sino también cómo estructuramos ese monitoreo constante, porque los daños y pérdidas van a seguirse dando por muchos años en el futuro. Gracias, Adrián, porque entre de las varias cosas que mencionas, también señalas la importancia de la información, de la generación de la información, de la disponibilidad también de la información, porque puede ser de que no haya el espacio ahora, pero que en unos años esté el espacio o la institución en donde los países puedan ir o comunidades decir, estos son los daños y pérdidas que yo he sufrido por cambio climático, ¿no? Entonces, gracias por esos datos también. Y nosotros estamos monitoreando las preguntas, y hay, por ejemplo, una pregunta que nos hace uno de los participantes, no da su nombre, que es con respecto al perdón, Luz, ya estás conectada. Si querés, puedes continuar tus reflexiones. Perdón, que se me iba escapando. No hay problema, ¿me escuchan allá. ahora? Perfecto. Sí. Sí, hoy el internet no me está ayudando. Alcancé a escuchar también lo que decía Adrián y lo que decías vos recién. Para mí es fundamental el cómo. La pregunta del cómo me pareció súper práctica y me ayuda también a reflexionar a mí. Bueno, estamos pidiendo financiamiento, pero ¿para qué? Y esto de la información y generar y fortalecer capacidades técnicas nacionales que nos permitan entender la situación en la que estamos, me parece fundamental. Me parece fundamental porque si no sabemos cuáles son las pérdidas y los daños que ya tenemos y los que vamos a tener, es decir, bueno, vamos a pedir financiamiento, pero no vamos a saber cuáles son esos puntos críticos que nos están, digamos, dónde nos aprieta el zapato, diríamos en Argentina, ahora, y dónde nos va a apretar después. Entonces, eso me parece sumamente clave de cómo nos puede ayudar, y sobre todo afinar los diagnósticos, porque hay muchas cosas que nosotros quizás desde el punto de vista técnico lo veíamos como adaptación, pero hoy por hoy nos damos cuenta de que no es así. Y comparto brevemente un comentario que me hizo una colega de Colombia. Ellos crearon el Fondo de Adaptación para hacer frente a el fenómeno de la niña en los años 2010 y 2011, y el fondo se llama Fondo de Adaptación, pero si vos lo miras hoy, es un fondo de pérdidas y daños, porque ayuda a reconstruir, a la recuperación, a la reactivación económica producto de ese evento de sequía. Entonces, definitivamente necesitamos fortalecer capacidades, mejorar, a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Y finalmente yo creo que estos recursos adicionales, diferentes y previsibles, que me parece que es algo también lo que decía Adrián, ¿no? Este financiamiento previsible, sostenible, que no da respuesta a una situación
de emergencia, por lo tanto no es el financiamiento para ayuda humanitaria, no es el financiamiento para una situación de desastre, nos permite también abordar los fenómenos y los eventos de inicio lento, que es fundamental para pérdidas y daños, que son muchas veces invisibilizados porque también son quizás difíciles de abordar. Entonces, procesos de certificación, de sequías, de pérdida de diversidad, realmente necesitamos financiamiento para empezar a abordar esas cuestiones. Así que, bueno, no quería extenderme más, pero simplemente dejar esas reflexiones. Sí, no, gracias, le agradezco por sus reflexiones, porque lo que nos queda claro es que todo está conectado, ¿no? Que tenemos que demandar mayor ambición climática en temas de mitigación, en ralentizar el problema, pero también que hay mucha acción o mucha brecha de acción que tenemos en materia de adaptación y por supuesto la parte de pérdidas y daños, que es algo que tiene que seguirse discutiendo, pero que más que todo también se tienen que hacer cosas concretas, y en eso hablamos, entre esas cosas concretas está el financiamiento. Vamos ya en la segunda parte de nuestra hora, por lo que me quisiera invitar a Avinash por si tiene algunas reflexiones antes de que nos deje, porque él tiene un compromiso y tiene un poco menos de tiempo. Entonces, Avinash, adelante. You know, I think when we are together like this, as a group of like-minded people, of countries that are on the front line of climate change, we have to remember an inconvenient truth too. There is the inconvenient truth for the North, which is that their wealth has come from their contribution to the stock of greenhouse gases. They would like us to focus on the emissions today, and emissions are a problem, but global warming is caused by the stock, and the stock of greenhouse gases is directly correlated with the wealth of nations. But the inconvenient truth for us, because there's one for us too, is they're not going to pay. They are not going to pay. They are not going to pay. And so we need to find alternative solutions. We need people to continue to identify the moral case, to provide the data on the historical accuracy of our allegations, to make the economic case, to make the investment case, to make the moral case. But we should also know they're not going to pay. Making those cases will help move them to some place, but they will not pay. They will pay a little, and they'll pay a little because we're making those cases. And that is why we have to find ways of involving the private sector, and that can only happen on mitigation. Find ways to involve the Inter-American Development Bank and the CAF and other multilateral development banks, and that can only happen on adaptation. And we need to be making our case to get the funds we need for grants for loss and damage. And we need to keep that contained, because they're not going to pay. They're not going to pay. And so we need our plan B. Thank you very much. Thank you, Avinash, for those great reflections and for making us push a little bit also other strategies or other thinking that we need to have as plan B, as you just said. So thank you very much. Thanks for your time also. Ahora estamos en los últimos minutos y viendo que estamos de cara a la COP inicia un poco más de un mes la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A mí me gustaría juntar con una pregunta de uno de nuestros asistentes, una pregunta sobre qué esperar de la COP o qué, desde su perspectiva, cuál es el resultado de la COP en el cual nosotros diríamos hemos hecho un avance en materia de pérdidas y daños. ¿Cuál sería su estándar para ustedes para la próxima COP? Y sumado con esta pregunta nos preguntaba un participante que si se considera importante o de importancia el abordaje de la condonación de la deuda externa dentro del marco de la convención y qué se necesita para ello. Si podrían en un par de minutos para ir cerrando nuestra sesión, compartir sus reflexiones sobre
la COP y lo que podríamos esperar y la parte de la condonación de la deuda en el marco de las discusiones, les dejo el micrófono. Luz, creo que... Adelante. Ahí estamos. Bueno, resultados de la COP para pérdidas y daños. Yo creo que hay dos aspectos claves que hoy por hoy todos los que estamos en el tema estamos mirando. Uno es el que estamos hablando ahora, financiamiento, y específicamente, en realidad, la posibilidad de tener un ítem permanente en la agenda de la COP y de la CMA para hablar de financiamiento en el espacio que corresponde, que es el de la convención. Pero bajo un ítem de agenda permanente, porque hoy por hoy sabemos lo que tenemos, que surgió de la COP26, es el diálogo de Glasgow, ¿sí? Este espacio de conversación sin una forma específica, sin un resultado o un producto particular que nos brinde una dirección, una hoja de ruta hacia dónde ir, más que el espacio de conversación. Entonces, por un lado, la primera victoria, por decirlo de alguna manera, de mínima, en realidad, de mínima, es este ítem de agenda, y también la vinculación para empezar a unir procesos y no fragmentarnos, seguir fragmentando las conversaciones, la vinculación con el diálogo de Glasgow. Creo que eso por un lado, y que en este ítem de agenda, no sabemos todavía de qué manera se lo va a establecer, pero que se establezca una hoja de ruta clara con la visión estratégica que decía Avinash, que es la generar un facility, un mecanismo de financiamiento, una hoja de ruta que nos lleve en esa dirección y no hacia discusiones fragmentadas y dispersas sobre financiamiento, porque esto ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, recordando el Suba Dialogue. Y otra de las cuestiones que también se menciona mucho, y ya quizás no tan relacionada con financiamiento, sí la operacionalización de la red de Santiago. Y esto es algo que como G77 estamos organizados, alineados, sobre todo en la puesta en marcha y en la operacionalización, avanzar en términos de referencia. Esto por ahí se pone un poco técnico, pero es importante que todos y todas también sepamos de estas discusiones, los términos de referencia para la red de Santiago, para poder clarificar cuáles son los roles y funciones, al menos de la Secretaría y del órgano asesor de la red de Santiago. Entonces, tener esos términos de referencia para poder lanzar un proceso para el año que viene, porque en realidad a la asistencia técnica la necesitábamos ayer. Entonces, estamos demorados con el proceso y nos surge tener funcionando esa red de Santiago. Respecto a lo de la condonación de la deuda, yo diría que no, o sea, no es algo que se hable formalmente, digamos, en el espacio de la convención. Imagínense que estamos buscando tener un ítem de agenda permanente en el marco de la convención para poder hablar sobre. Entonces, no es algo que, por supuesto, todos los países de la región levantamos, pero no es algo que se hable explícitamente en el marco, digamos, del proceso de negociación formal. Y me atrevería a decir que es parte de lo que quedó cancelado, ¿no? En el Acuerdo de París, que no podemos hablar de compensación para pérdidas y daños, que se incluyó como un tercer pilar, pero se dijo específicamente no podemos hablar de compensación en este espacio. Adrián, ¿cuáles son tus mínimos para la COP, pero también manteniendo el tema de financiamiento para pérdidas y daños? ¿Cuál sería para vos el resultado que nos diría hemos progresado en este tema? Bueno, creo que al menos desde la perspectiva de la ruta del clima, en el tema de daños y pérdidas solo hay progreso cuando las personas en sus comunidades reciban los recursos en su billetera. Si eso no ocurre, todo lo demás es inconsecuente. Por el otro lado, en el tema de canje de deuda, me parece una buena oportunidad. Creo que es algo que se podría explorar si hay voluntad multilateral para hacerlo. El canje de deuda responde a una realidad, que el sur global no es pobre, el sur global lo que es víctima es de extractivismo. Si África y Latinoamérica dejaran de pagar esas deudas históricas y pudiéramos utilizar nuestros propios recursos para abordar temas como daños y pérdidas, no ocuparíamos del norte global, y esa es una realidad.
Tenemos los recursos, pero usualmente fluyen hacia el norte. Y cuando el norte genera daños transfronterizos, como lo que está haciendo, y nos niega lo que nos dice la declaración de Río, poder acceder a reparación por daño transfronterizo ambiental, y no podemos ejercer nuestro derecho, pues al menos deberían dejarnos utilizar nuestros recursos, dado que no quieren confrontar sus obligaciones legales. Por el otro lado, y ya para cerrar, desde nuestra perspectiva, nosotros solo ocupamos justicia. Las realidades políticas se construyen con incidencia, no se construyen aceptando las realidades que nos impongan terceros en base a sus intereses. Por más que el norte global no quiera pagar, es nuestro deber, nuestro derecho de ejercer y reclamar nuestros derechos a compensación, a un abordaje del tema de daños y pérdidas desde el derecho internacional, desde nuestros derechos humanos, y tomando en cuenta el daño transfronterizo ambiental que ha generado el cambio climático. Hacerlo de cualquier otra forma es aceptar de que no tenemos los mismos derechos, es aceptar de que no contamos con dignidad humana, que no contamos con un estado de igualdad entre nuestros pueblos, entre personas y entre estados. Y eso, desde nuestra perspectiva, es algo que es inviable y que no nos asegura un futuro, sino que nos asegura una sumisión, no solo entre nuestra realidad ambiental, sino para todas nuestras generaciones futuras, en términos de una relación política y económica con el norte. Y por eso, desde nuestra perspectiva, lo único que reclamamos es justicia y nada más. Gracias, Adrián, por ese comentario tan claro y además muy no es fuerte, pero o sea, es un comentario claro donde nos da a entender la necesidad, ¿no?, de esta acción tan ambiciosa en todo y que contemple todos estos principios que de hecho están contemplados en la Convención del Cambio Climático. Si hablamos de ese espacio multilateral que existe, en donde está el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y eso se refiere un poco también a lo que Avinash nos comentaba anteriormente. Está la parte de equidad, la parte de desarrollo sustentable, es decir, ahorita no estamos hablando de cosas nuevas, o sea, son cosas que ya los gobiernos, desde la concepción de la Convención Marco, tuvieron o incluyeron en la Convención, y que de algún momento a otro quizás se fueron olvidando, pero los documentos y los acuerdos están allí, y el Acuerdo de París nos deja claro también de que tenemos que buscar cómo limitar el calentamiento 1.5, 2 grados, que son límites o son aumento de temperatura que ya representan riesgos, que ya representan una gran necesidad de adaptación a nivel actual, pero también a los riesgos futuros, y además son los límites más seguros, o sea, pero los compromisos nacionales nos están llevando a escenarios que son muy riesgosos tanto para nosotros como humanos como para los ecosistemas de los que dependemos. Con esa tal vez reflexión y tratando de pensar en la complejidad, pero también en las sinergias que tiene que haber en acción climática, yo me despido. Le agradezco a Luz, a Adrián, a Avinash y a todo el equipo del GFLAC por la organización de la tercera semana de financiamiento y por crear estos espacios de discusión y de ampliación del conocimiento, y lo seguimos esperando